Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, esto me recuerda la, la primera vez que comenzamos con clases que grabé la democracia. Pensé nunca volver a grabar clases, y más cuando uno se siente como hablando solo. Pero bueno, chicos, entonces, primero que todo, agradecerles de verdad por esto. Muchas gracias de verdad por permitirme también poder hacer esta clase de esta manera. ¿Listo? Entonces, vamos a tener como si fueran dos 15, llamémoslo así. Entonces, en este momento, la verdad no sé ni siquiera qué debo estar haciendo. Si de pronto estoy en una, en una cita, estoy en la cita una vez o no. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si el Kenzie del presente está en ese momento, entonces por favor van a activan las cámaras y él va a hacer el llamado a lista correspondiente. ¿Listo? Y si llega a pasar eso, entonces por favor ayudante, pausa el video. Bueno, entonces si no se puede, entonces por favor chicos me van escribiendo los nombres al chat. Van escribiendo los nombres al chat, persona que no esté nombre en el chat, entonces pues tendría falla. Yo al igual en el presente estoy verificando que todos estén conectados. Listo en el momento en el que pueda. Bueno, entonces, bueno, ya dando paso a la introducción. Entonces, en el día de hoy nosotros vamos a comenzar el tema de hegemonía las conservadoras y los partidos liberales, ¿sí? Pero antes de eso, entonces, quiero por favor que me digan, que ustedes me expliquen si cuáles creen ustedes que son los primeros partidos o cuáles creen que son los primeros partidos que existen en Colombia, que existieron en Colombia. ¿Cuáles serán esos primeros partiditos que, que fueron, que fueron creándose a medida que existía? Hay algunos, voy a escuchar algunos. Yo creo que unos dos, tres que van levantando la mano. De pronto entonces ahí les pido el favor, levantan la mano y la persona que está aquí, entonces por favor va asignando ahí por chat. Y yo le voy diciendo quién va a continuar, los primeros. Entonces ahí me van diciendo por favor. Si llega a pasar entonces eso, entonces ya saben, por favor pausa mientras escuchamos a los estudiantes. Listo. Entonces mientras tanto, vamos a pasar a algo supremamente fundamental en esta primera parte, que es la masacre de las bananeras que se dio durante la hegemonía conservadora. ¿No? Entonces vamos a revisar entonces la primera parte de la cronografía, que es de la masacre de las bananeras. Cronografía. La masacre de las bananeras 1928. En los años 20 el comercio nacional comenzaba a abrirse de una manera sin precedentes al mercado internacional. La exportación de bananos se había iniciado con la entrada del siglo y ya para los años 20 la industria bananera representaba cerca del 6% de la totalidad de las exportaciones del país. El corredor bananero fue monopolizado por una compañía extranjera que llegó a Colombia desde finales del siglo XIX, la United Fruit Company. ¿Saben qué año ocurrió la masacre de las bananeras? No. Corchada completa. 1928. La noche del 5 al 6 de diciembre de 1928 pasó a la historia colombiana como una de las noches más trágicas que se han vivido en nuestra tierra. La influencia de la United Fruit Company no se limitaba únicamente al tema de producción bananera, pues el fondo fue la relación entre Estados Unidos y el gobierno nacional, fundamental para que el conflicto violento se desarrollara en esta zona del país. A finales de la década tenemos una reconstrucción de las relaciones con los Estados Unidos
y eso mejoró las relaciones, mejoró las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos y viene la producción masiva de banano mediante una modalidad de contratistas y de tercerización de las fuerzas laborales que causaron muchos conflictos en los cultivos de la zona bananera. Bajo condiciones laborales injustas, los trabajadores colombianos de la United Fruit Company se habían organizado para pedir la revisión de los términos laborales que impedían que fueran contratados directamente por la empresa norteamericana. Aproximadamente 25.000 huelguistas correspondientes al 16% de los trabajadores de la UFCO se congregaron frente a la sede de Ciénaga desde la mañana del 12 de noviembre con la intención de hablar con algún emisario de la compañía. Se quedaron esperando durante casi un mes, hasta los primeros días del mes de diciembre. Cuenta la historia que el mismo presidente de los Estados Unidos, John Calvin Coolidge, se comunicó con el presidente Miguel Abadía Méndez para pedirle que se hiciera cargo de la manifestación, quien acató los deseos del gobierno norteamericano. La noche del 5 de diciembre, el gobernador del Magdalena, Núñez Roca, emitió un decreto en el que le exigía a las fuerzas militares dispersar las huelgas. Llega el 5 de diciembre, dan la orden de desalojo del general Cortés Vargas. De una manera absurda, instala ametralladoras sobre el techo de la estación de Ciénaga. Dieron 5 minutos para desalojar la plaza y a los 5 minutos empezaron a disparar. Así fue como soldados del Ejército de Colombia abrieron fuego contra miles de manifestantes, dejando un número de muertos que hasta el día de hoy es incalculable. Los periódicos de la época y las versiones oficiales del Ejército hablaban de 20 muertos. Después, la cifra se incrementó a 200. Y tiempo después, las cifras de los testimonios de los sobrevivientes rondaban los 1.000 huelguistas asesinados. Se especula que son 1.500. Otros, la prensa, dice que son 100 muertos. Y las noticias de Bogotá dicen que son 9, 12 muertos, una cosa así. Se crea toda una confusión, se oculta la verdad a la población y empieza la leyenda de la masacre de las bananeras. La huelga de las bananeras es considerada un caso emblemático del movimiento obrero en el país. Álvaro Cepeda Zamudio escribió la novela La Casa Grande, inspirado en la masacre, así como el dramaturgo Carlos José Reyes con Soldados y Jairo Aníbal Niño con El Sol Subterráneo. La novela 100 años de soledad trata el episodio de la masacre con una cifra de 30.000 muertos, que aunque producto de la ficción por mucho tiempo ha sido la cifra más oficial de la que se tenga conocimiento, dada la pobre memoria histórica oficial que se tiene del suceso. La United Fruit Company se estableció como única exportadora de la región y monopolizaba el uso del ferrocarril para el transporte del banano hasta los puertos. No sé si lo más importante son fechas, pero de todas maneras hay procesos que son muy importantes entender y yo valoro. Entonces ya tenemos la primera parte, la masacre, una masacre que ocurrió casi ya 100 años, 90 años, y, y lastimosamente nos damos cuenta que si hoy en día, por lo que ha pasado en las noticias, con lo que hemos visto sobre las protestas o marchas de estudiantes, jóvenes, feministas, comunidades LGBTI, etcétera, siempre termina con alguien muerto. Entonces, lastimosamente yo creería que si hoy en día vuelve a pasar algo por el estilo, las cifras de muerte estarían por lo mismo. O sea, una pandemia puede ser coronavirus, pero una pandemia más grande que tenemos es la violencia. Y una violencia que viene de nosotros mismos y del Estado. Entonces ahí es como lo complicado que hay por evaluar. ¿Listo? Entonces a la pregunta de ahorita, no, nos enfrascamos en dos partes. Es que existen entonces dos partidos supremamente importantes en Colombia desde el siglo XIX y que en el siglo XX pues tuvieron su auge más grande antes de mitad del siglo, o sea, por 1900, hasta 1950. Uno de ellos entonces son los conservadores. Ok, ahí sale el logo al revés. Déjate, mejor así. Entonces tenemos a los conservadores
que son aquí los que aparecen en este costado, y los conservadores, el logo azul, que lo que querían era conservar esas ideas que venían. Ahí estaban entonces grupos como la iglesia, estaban grupos como los campesinos, o sea, pues sí, hay bastantes campesinos que seguían en esa rúbrica de mantenerse a la par de los conservadores, porque como ellos mismos decían, la idea de los conservadores era tomar ese partido, conservar esas bases políticas que hay en Colombia. Entonces tienen un discurso bastante nuevo y crearon un periódico llamado La Civilización. Entonces en ese periódico ellos escribían pues cosas supremamente importantes y querían pelear la separación de la iglesia y del Estado, la disminución del poder ejecutivo, que se acabara la pena de muerte, pues, que no existiera esclavitud. Ellos peleaban en contra de eso, ellos decían que, pues, ¿cómo íbamos a hacer eso? ¿Quiénes estaban ahí? Los hacendados, o sea, las personas que tenían bastantes tierras y dueños de esclavos. ¿Por qué no querían? Porque si se acababa la esclavitud, ellos perdían bastantes empleados, ¿no? Bueno, ni empleados, esclavos como tal. Los campesinos que querían una paz de la época colonial, o sea, no querían más pelea entre ellos, porque no querían un cambio. La verdad, a Colombia ustedes se han dado cuenta que a nosotros nos da mucho miedo los cambios. Por eso es que casi 200 años, y con esto, ojo, no estoy diciendo que ojalá exista un gobierno de izquierda, porque pues, tampoco estoy muy a favor de esa ideología personalmente, pero es por esa razón que en 200 años de historia de Colombia no hemos visto un presidente de izquierda aquí en Colombia, el único país en Latinoamérica que no ha visto, que nos da miedo sus cambios. Otros que estaban ahí, la iglesia, pues defendían el papel, ellos eran los que educaban a todos. Recordemos que antes la iglesia era la que tenía colegios, incluso hoy en día tiene bastantes colegios, y pues obviamente no querían perder sus bienes económicos. Entonces, esos tres grupos se resumían en evitar que los liberales llegaran al poder para conservar esa tradición y la herencia colonial que había traído desde 1800. Y eso era más que todo el partido conservador y pues por lo general se veían así, personas con su patilla larga, recién salidas de 1800, su buen smoking, su buen trabajo. Entonces, ellos por lo general estaban siempre bien vestidos. Este era el partido conservador. Por el otro lado, entonces tenemos a- al Partido Liberal. Pues el Partido Liberal era todo lo contrario. Y entonces, este concepto nace desde Francia en 1889, cuando se declararon los derechos del hombre y del ciudadano, y pues siempre querían tener una base donde cambiaran las cosas, siempre un cambio profundo. Entonces, aquí en Colombia fue fundado el 16 de julio, anoten ahí la fecha, 16 de julio de 1848, con el periodista Ezequiel Rojas, que nació en Miraflores, Boyacá, propuso un programa llamado el Partido Liberal, que sería diferente, que estaba buscando nuevas libertades, tanto económicas como abolición de la esclavitud, y traía mucha teoría de lo que planeaba entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Esta organización también era anticlerical y progresista, o sea, no iba con la iglesia, decía que la iglesia ya era hora de que se separara del Estado, que tomara sus propias decisiones. La iglesia debe estar para educar en fe, para nada más. Y también entonces se encontraron diferencias corrientes dentro de su propio partido. Entonces, por un lado estaban los Gólgotas y por el otro lado los Draconianos. O sea, se dividían ellos en dos, unos que eran más radicales y los otros que eran más calmaditos, ¿no? Pues unos sí querían la violencia como único cambio y los otros sí, no, que se puede hablar, se puede dialogar por el estilo. Entonces, ahí tenemos esos dos partidos y pues vemos que lo que más los representa es a los personajes de liberal, pues son no, estos no son los liberales de comer, son estos sí son.
Entonces, también con su trajecito, sin embargo, ya más, sí, la mayoría ya no tiene barba, o sea, es algo, querían dar ese impulso, sin embargo, es muy complicado. Algo que cabe resaltar de la masacre de las bananeras es que dentro de esa, bueno, el presidente que estaba ahí, eh, Abadía era conservador y un abogado que estuvo peleando por los derechos de estas personas, pues fue Jorge Eliezer Gaitán, que años más tarde, en 1948, pues lo asesinarán por estar en contra de estos partidos. Al comienzo esos partidos nacen como una opción para el pueblo, nacen como la gran salvación. eh, pues, lastimosamente con el tiempo se ha, lastimosamente, si es que no, pues hay más palabras para escribir, pero esa es como la más apropiada, se ha ido acabando ese poder hacia el pueblo, ¿no? Siempre que alguien tiene poder, entonces se olvida del pueblo, se olvida quién lo llevó ahí y empieza a pelear por sus propias convicciones y no por por lo cual estaba llamado al comienzo. Entonces ahí la idea, chicos, es que en ese momento pues comiencen sacando su cuaderno, tienen ahí el cuaderno a la mano para que tomen apuntes de lo que voy a hacer, ¿no? Entonces tenemos aquí a Colombia en el siglo XX, Colombia en el siglo XX. Entonces ya sabemos que al comienzo del siglo XX, entonces estábamos en una exportación importante del café y pues del petróleo, que pues ya sabemos, o se ve que no hubo gran auge en el petróleo, porque eso es más que todo en la parte del Orinoco, los llanos orientales, y se hace en Venezuela. Entonces, pues, nosotros no es que tengamos bastante influencia. Muchos habitantes de los campos decidieron emigrar a las ciudades. Esto es un fenómeno supremamente importante al comienzo del siglo. Es cuando yo les decía en una clase de democracia que les preguntaran a sus papás, a sus mamás, sobre todo sus abuelitas, quiénes son las primeras personas que vinieron a Bogotá. Entonces, en el caso mío, digamos, es mi abuela. Entonces, la gente que vivía en la zona rural, Bogotá no era tan llena como hoy en día. Y era solamente de rolitos, la carachas, los que se colocaban su chapetín bien, bien londinenses, con su, con su bastoncito, a los Charlie Chaplin, y andaban así. En este momento, gracias a la violencia, a mejorar sus condiciones de vida, muchas personas de estos sectores rurales comienzan a venir a la capital en busca de mejores condiciones económicas. Que se dieran, pues en algunos casos sí se alcanzó a dar bastante, sin embargo nos falta un poquito más de compromiso con eso. Pero llegamos a una hegemonía conservadora. ¿Qué es la hegemonía conservadora? Es ese periodo pequeño de nuestra historia que se comprendió entre 1886 y 1930. Entonces tuvieron 96, 2000, 906, 16, 26, casi 44 años, pues estuvieron 44 años en el poder, ¿sí? Pues 44 años suena una cantidad, muchos años. Sin embargo, pues pensemos solamente en la última corriente que es el uribismo. Que así Santos no haya caído, pues el uribismo lleva ya este año cumple 18 años de estar en el poder. Entonces, todas las hegemonías se van dando. Eran integrantes del Partido Conservador y gobernaron siempre con instituciones públicas, con un deseo grande de trabajar junto a Estados Unidos. Estados Unidos es como nuestro papá, por eso perdimos tantas cosas. Y pues algo que pasó durante este periodo es la Guerra de los Mil Días de 1899 a 1902, que fue lo que vimos la clase la semana pasada, donde murió mucha gente. Rafael Núñez estuvo ahí al frente,
no pudo tener bastante poder y pues la cantidad de gente que murió fue exorbitante. ¿Y qué dio como consecuencia de eso? Pues la separación de Panamá en 1903. Y ya pues se construyó el canal que atraviesa el país, pero gracias a Estados Unidos. Eso vamos a... La guerra de los 1000 días, rápidamente. Entonces fue la guerra civil que enfrentó liberales y conservadores en la última guerra civil del siglo XIX. Eh, Hay una división entre liberales y conservadores por una crisis económica y problemas sociales. Hechos importantes que comenzó en Santander el 24 de octubre del 99 con la batalla de los obispos. 15 y 6 de diciembre se presentó un enfrentamiento en el Peralonso, en norte de Santander. Si se dan cuenta, todo es arriba, en la zona andina. Los liberales se organizaron ya como guerrillas, las primeras guerrillas que surgen en nuestro país, pues después de los gobiernos de Simón Bolívar y todos los soldados que nos dieron la libertad, entre comillas. Y en 1902 los liberales al mando de Benjamín, pues decidieron negociar su rendición. Al igual, a partir de todas las peleas, los liberales resultaron como grandes perdedores. La consecuencia más importante es la muerte de tantos colombianos, 100.000 colombianos, eh, que murieron por defender sus ideas, ¿no? Cualquier persona en Colombia, por lo general, muere defendiendo sus ideas, ¿no? Yo les contaba a ustedes, un barrista de millonarios mata y muere por millonarios, así millonarios no le da nada ni para comer, pero es algo que es un deseo muy fuerte la violencia en Colombia. Tuvimos crisis económicas muy agudas, muy fuertes, que lamentablemente dieron paso a nuevas formas de gobierno. Y ya la permanencia, obvio, entre liberales y conservadores no se podían ver, eran los peores enemigos. Usted era conservador o era liberal y ya. O usted se pintaba aquí la cara de azul o la cara de rojo. De por sí que sería muy interesante, si no estoy mal, no. Esa es una tarea, bueno, es una tarea de sociología con el taller 9 es el sexto punto, que sería chévere que hablaran con alguien mayor de 46 años, 43 años, para ver si ellos recuerdan algo. Estos fueron los presidentes durante la hegemonía conservadora. Entonces comienza con Manuel Antonio San Clemente, del 98 al 900. Bueno, aquí antes de la llegada, los presidentes tan solo duraban 2 años. Un presidente que duró 2 años. ¿Listo? Después llega José Manuel Marroquín, que duró 4 añitos. Y aquí pasamos a un caso curioso, que es de Rafael Reyes, que él quiso durar los 5 años. De ahí para adelante se mantuvo los 4 años. Carlos Eugenio Restrepo, de 1910 a 1914. José Vicente Concha, 1914 a 1918. Marco Fidel Suárez, de 1918 a 1922. Pedro Nel Ospina, del 22 al 26. Y acabamos con Miguel Abadía Méndez, el personaje principal, el malo de la película, en la masacre de las Bananeras. Porque es que le rendía mucha pleitesía a Estados Unidos. Y si Estados Unidos decía, hay que acabar con esa gente, pues él decía, acaben. O sea, a él no le importa matar millones de colombianos simplemente por querer por ayudar a Estados Unidos a tener el poder económico. La gente se rebotó porque de eso vivían, ¿no? Ellos vendían sus bananos, ellos vendían sus frutas. Pero llega una empresa estadounidense, que esto no es raro al sol de hoy, y pues no les cobran tantos intereses como a ellos. Pues, obviamente se han ido a bancarrota. Listo, y ahí pasamos ya ahorita a la República Liberal. Listo, entonces voy a reproducir el último videito de esos mismos, de cómo pasamos de esta hegemonía conservadora a una república liberal. Para acá con la última parte de república de hegemonía conservadora.
programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Todavía con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Hegemonía conservadora a la República Liberal. Desde la regeneración de 1886 hasta la década de 1930, los conservadores se mantuvieron a la cabeza del poder político colombiano, y ni la Guerra de los 1000 días hizo tambalear su poder. A este periodo de cerca de 46 años se le ha llamado con frecuencia la hegemonía conservadora, que inició formalmente con la constituyente de Núñez y terminó en 1930 con el fin de la presidencia de Miguel Abadía Méndez y la llegada del liberal Enrique Olaya Herrera. ¿Sabe quién era el presidente de Colombia en 1930? No. Olaya Herrera. Aunque en el gabinete de gobierno de varios presidentes de la hegemonía conservadora participaron también liberales, como el caso de Rafael Uribe Uribe, quien fue ministro de la dictadura presidencial de Rafael Reyes. En general, los liberales estuvieron al margen del poder. Uribe Uribe, militar que combatió en la Guerra Civil de 1895 y en la Guerra de los 1000 días comandando tropas liberales, no apoyó la Unión Republicana y fue señalado por esta cuando el candidato conservador José Vicente Concha subió a la presidencia en 1914. El 15 de octubre de ese mismo año, Uribe Uribe fue asesinado en los alrededores de la Plaza de Bolívar en Bogotá por 2 trabajadores, lo que constituyó el primer magnicidio del siglo XX colombiano. Que en esa época la influencia de la iglesia era impresionante. El arzobispo de Bogotá era el que decía quién era presidente y quién no. Se llamaba Monseñor Bernardo Herrera Restrepo. Y se murió Monseñor Bernardo Herrera por esa época y el Partido Conservador quedó loco. Y surgieron 2 candidatos. Vázquez Cobo, el general Vázquez Cobo, y el poeta Guillermo Valencia. Ya para los años 20, el debate sobre la iglesia, factor de discordia y división entre los 2 partidos, fue acompañado por otros debates: la educación, el voto de las mujeres, la pena de muerte, el alcoholismo o el control de la prostitución. El desarrollo industrial y el crecimiento de las ciudades hizo que apareciera la clase obrera y más adelante el movimiento sindical. Estados Unidos decidió pagar por la pérdida de Panamá 25 millones de dólares. Y eso era el doble del presupuesto de Colombia. Pero llegó la platica y vénganos. Comenzaron las obras públicas en este país, que nosotros éramos un país incomunicado. Y se lanzaron a hacer las carreteras. La platica, pues 25 millones de dólares, pues sí, mucha plata, pero no alcanzaba. Y entonces hubo que comenzar a hacer préstamos internacionales. Por primera vez Colombia comenzó a pedir plata. Los últimos años de la hegemonía conservadora fueron conocidos como la prosperidad al debe, ya que hacia final de los años 20 aumentó el crédito externo y el déficit fiscal en el país. Para las elecciones de 1930, el Partido Conservador estaba dividido entre los que apoyaban a Guillermo Valencia y Alfredo Vázquez Cobo. Los liberales eligieron como candidato a propio a Enrique Olaya Herrera, quienes apenas llegó al poder reveló su intención de gobernar teniendo cerca a los conservadores, y así creó la corriente de la concentración nacional. Y a Olaya le tocó manejar esa coyuntura, entonces le tocó manejar el déficit económico, que estamos sin plata. Las obras públicas que se paralizaron, la política que comenzaba a ponerse terrible en esa época. En el primer periodo de la República Liberal, Olaya Herrera se preocupó por consolidar un gobierno al que se llamó de concertación nacional. Olaya Herrera tuvo serios inconvenientes para lograr los cambios sociales y políticos que los liberales buscaban para el país. En su presidencia, tuvo que lidiar con el clima de agitación social que dejó la masacre de las bananeras, el desempleo y el conflicto colombo-peruano. Enrique Olaya Herrera murió en Roma el 18 de febrero de 1937. El 80% de nuestra televisión y todo eso debería ser sobre la historia pasada. Y bueno, listo, entonces creo que aquí ya se acaban vamos por los 40 minutos, chicos, entonces nos vemos ahorita. Esta hoy no, pues no son seguidas, nos vemos en 20 minutos, por favor.
vayan leyendo la página, vayan leyendo la página 61 y 62. ¿Listo? Y si pueden de una vez la 63 para comenzar la siguiente clase. ¿Vale? Entonces, ya nos vemos ahorita. Gracias.